A continuación, Ignacio Blanco, doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cirugía General y Digestiva. Es coordinador del programa de asesoramiento de genética clínica del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol de Badalona, aunque me pone aquí Barcelona. Director clínico del Laboratorio Clínic de la Metropolitana Nord y miembro del Comité Asesor de la Federación Española de Enfermedades Raras. Nos hablarás de la situación en Cataluña. Buenos días a todos. Muchas gracias a los moderadores y sobre todo a la organización. Recuerdo el día que me llama y me dicen, oye, podrás participar, pero eso sí, tienes que decir realmente lo que estáis viviendo, no mucha teoría. Entonces voy a transitar en cómo estamos viviendo esta implementación en Cataluña. Pero claro, para poder entender cómo se está viviendo en Cataluña hemos de entender de dónde venimos, ¿vale? Y en Cataluña tenemos un plan director de oncología, tenemos una instrucción para cómo organizar el manejo de las enfermedades raras y recientemente disponemos de una gerencia de medicina personalizada y de precisión. Desde el año 2001, Cataluña tiene este plan director de oncología que intenta organizar la atención oncológica en todo nuestro territorio. Y ya en el 2001, el Plan Director de Oncología determinó una instrucción para la implementación de la medicina de precisión en el área oncológica. Esta instrucción lo que indicaba es qué pruebas genéticas tenían que incluirse en la atención oncológica en Cataluña y se distribuyeron 4 áreas muy parecidas a las que aparecen en la cartera de servicios: tumores sólidos, hematológicos, pediátricos y predisposición al cáncer. Y esta instrucción lo que hizo también es ordenar la atención sanitaria oncológica en Cataluña para la medicina de precisión, identificando unos centros de referencia que tenían que actuar dando soporte al resto de la atención sanitaria en Cataluña. Y de esta manera se proveían estas pruebas genéticas. En el área de enfermedades minoritarias o enfermedades raras, en Cataluña la instrucción de 2014 lo que promulgó es la identificación de unidades de experiencia clínica que debían trabajar en red. Cataluña es lo que llamamos las CHUECs. Estas unidades de expertise clínica son unidades que tienen una experiencia en un grupo determinado de enfermedades minoritarias que son establecidas estas unidades por la Consejería de Sanidad, por el Departamento de Salud. Se identifican estas unidades y esto sí, han de trabajar en red las unidades y tienen que dar la atención a las enfermedades minoritarias en el resto de Cataluña. Y aquí se incluye la provisión de estudios genéticos y de asesoramiento genético en las enfermedades raras. Y por último, como os decía, está la implementación de esta gerencia territorial de medicina personalizada y precisión, cuyos objetivos son elaborar y actualizar el plan de medicina personalizada y previsión de Cataluña, promover la participación de todos los que estamos actuando más o menos en estas áreas, dirigir la gestión de estos fondos que van llegando para la implementación de la medicina de precisión, proponer la inclusión o la modificación de la cartera de servicios dentro del Sistema Catalán de Salud, colaborar en la organización y en el despliegue de la cartera de servicios, colaborar también en la evaluación y también incorporar la perspectiva de género. Como veis, 2 de las funciones competen al tema de hoy: cómo implementamos esa cartera de salud. Lo primero, ya nos lo ha dicho Marisa, se hicieron diferentes grupos de trabajo, se han ya publicado unas, y esta gerencia lo primero que hizo es decir, bueno, ¿y en Cataluña qué tenemos? Hay 672 pruebas genéticas que están más o menos implicadas, ¿se realizan o no se realizan? Realmente en Cataluña se ofrecen estas pruebas, pero eso sí, era necesario elaborar una guía de cómo tenían que introducirse estas pruebas en el sistema de salud. Y esto lo promovió la Gerencia de Medicina. Y además quiso evaluar, oye, ¿vale la pena hacer esto o no?
Y en una primera análisis, claramente la cartera de servicios, la implementación, podía mejorar la equidad en el acceso, podía mejorar los diagnósticos, el acceso a tratamientos personalizados y, cómo no, a la identificación de la predisposición. Por lo cual, vale la pena trabajar en la implementación de esta cartera, no solo porque sea una orden ministerial, sino porque vale la pena. El siguiente paso fue decir, vamos a analizar cómo es el proceso asistencial, quiénes intervienen desde el paciente, cómo entra el paciente en el sistema sanitario, qué centros van a intervenir y qué proceso asistencial exacto hay y quiénes participan. Genetistas, especialistas, asesor genético, diagnóstico de laboratorio. ¿Cómo tenemos esta dotación que antes comentábamos de personal? ¿Qué nos falta? ¿Qué necesitamos? Y ante ese análisis, claramente lo que es necesario es replantear la atención sanitaria en el área de genética, por lo menos en Cataluña. Y se requiere implementar un modelo en el cual se identifiquen centros de referencia que puedan garantizar el abordaje multidisciplinar, la atención asistencial integral, la equidad territorial, la atención personalizada y también el establecimiento de protocolos comunes para su uso conjunto. Y está la gerencia intentando identificar y promover aquellos centros de referencia especializados en genética, centros de referencia en asesoramiento genético y cómo coordinar todos estos centros con el resto de centros sanitarios de Cataluña. Porque tiene que haber una coordinación. Los pacientes, los que trabajamos en genética, sabemos que las familias, una parte se atiende en una provincia, otras en otra. Y si no tenemos estos protocolos unificados, lo que creamos es distorsión a los pacientes. Y se han identificado 3 áreas prioritarias para la implementación de la cartera de servicios. Primero, sistemas de información, formación y calidad. Sistemas de información, ¿por qué? Porque sin información la incorporación de la cartera de servicios no tiene sentido. En primer lugar, hemos de unificar los catálogos. Los diferentes centros sanitarios en Cataluña que participan en el conjunto del modelo sanitario, utilizamos catálogos diferentes. Tenemos que unificarlos. Tenemos que dotarnos de herramientas de comunicación ágiles entre profesionales y también los pacientes, y después que se puedan comunicar bien todas las historias clínicas electrónicas. Me consta que en Andalucía hay uno, pero os puedo asegurar que en Cataluña hay varios y necesitan comunicarse. Necesitamos una plataforma de datos genómicos centralizados y es el gran esfuerzo que está llevando a cabo Cataluña. Crear esta plataforma que permita integrar los datos, almacenar la información, que permita tratar e interpretar nuestros datos, gestionar la información y, cómo no, finalmente, comunicarnos bien con el Sistema Nacional de Salud. Y también ver cómo podíamos disponer de un programa de gestión de información que incluya no solo a los pacientes, sino a las familias, con todos los problemas que pueden haber aquí, éticos y legales. Formación, ya lo has dicho, es evidente. ¿Cuál es la situación? Si no tenemos especialidad de genética todavía, la tenemos aprobada, pero como mucho, hasta dentro de 6 o 7 años no tendremos especialistas. Asesoramiento genético. ¿Y qué saben los profesionales de salud que están actuando hoy en día sobre genética, que se formaron hace 20, 30 años? Necesitamos esa alfabetización de los profesionales, necesitamos la alfabetización de los ciudadanos y también de los pacientes. Entonces hay que hacer un énfasis muy importante en conseguir formación para todos los profesionales. Evidentemente hemos de formar genetistas y asesores, pero también incidir en la población y en los individuos. Y se está haciendo un esfuerzo económico para poderlo conseguir. Y calidad asistencial. Si no tenemos los laboratorios, la ISO 15189, mal vamos. Entonces hay que promover que todos los servicios lo puedan disponer, ¿vale? Esto
hay un modelo organizativo, evidentemente hay un comité de dirección, hay un comité asesor, pero lo más importante es que se han establecido grupos de trabajo multidisciplinares en las diferentes áreas para poder coordinar todos estos criterios que marca la cartera de servicios a nivel de Cataluña. Y un grupo de trabajo transversal de genética para ver cómo vamos organizando toda esta incorporación. Y este es el plan. Luego nos quedan los retos que creo que discutiremos ahora, ¿no? Que también hay muchos. Y yo no quisiera acabar, y me vais a perdonar, sin agradecer a todos los compañeros que están trabajando en ello. Esta es una de las últimas reuniones de los que trabajamos en genética en Cataluña, que muchas veces son profesionales no reconocidos todavía. Necesitamos este reconocimiento de la actividad, bien sea de genética clínica, de asesoramiento genético, de genética de laboratorio, etc. Agradecer también al Ministerio, lo ha comentado antes Cristina, Marisa, y a mí me gustaría reconocer también a Carmen Pérez Mateo, que estuvo durante mucho tiempo, y, cómo no, también a Gemma Valeta, que es la gerente de Medicina de Precisión de Cataluña, y Pilar Moore, que está también liderándolo. Y con ello, muchísimas gracias.